de la mañana al general José Luis Castillo Egues, general retirado, general pasivo del ejército ecuatoriano, docente universitario y en su momento director de la Academia de Guerra. Qué gusto que nos acompañe, general Castillo. Buenos días y bienvenido. Gracias por haber aceptado esta entrevista, que quiero comenzar escuchando cuál es su lectura, su evaluación, el balance que hace de esta paralización que lamentablemente ha cobrado la vida de un ciudadano indígena en medio de este paro nacional y además 12 militares heridos y según la denuncia de la señora ministra de Gobierno, la doctora Zaida Rovira, 17 militares que se encuentran desaparecidos. Bienvenido. Buenos días, estimada Luisa. Muchas gracias por la invitación. Un atento saludo a su audiencia. Bueno, este paro que ya lleva una semana de desarrollo, inicialmente convocado por la CONAIE, luego se han sumado otras organizaciones sociales, pues ha ido derivando de una protesta legítima que puede ser pacífica, como debería haberse desarrollado, a una protesta de tipo violento, con claras connotaciones de terrorismo urbano, con claras connotaciones de un afán de calentar la calle y de lograr contaminar al resto de ciudadanos y, por qué no, pensar en una desestabilización. Esto se ha podido evidenciar en este último fin de semana, que ha sido un fin de semana violento, en el cual en el sector de Pinzaquí, en la provincia de Imbabura, cerca de Cotacachi, pues un convoy de Fuerzas Armadas que estaba realizando la escolta a un convoy humanitario, valga la redundancia, que estaba llevando material y estaba llevando también abastecimientos desde el centro del país hacia el norte y también permitir el flujo desde el norte hacia el centro del país, fue atacado de una manera violenta. Fue, como lo dijo la ministra, fue emboscado en el sector de Cotacachi. Producto de esta situación, de esta emboscada, pues hubo reacción por parte del bloque de seguridad, Fuerzas Armadas, policías, y hubo 12 militares que hemos visto en las imágenes, fueron agredidos brutalmente, fueron heridos, y 17 militares, hay que decirlo, están secuestrados. También hay que lamentar la muerte de un comunero, producto del enfrentamiento, está en proceso de investigación, es Efraín Fuérez. De las primeras versiones, pues ha muerto por heridas de bala. Se dice que ha sido calibre 22, un calibre que no utilizan las Fuerzas Armadas para este tipo de operaciones, y esperemos que se desarrollen las manifestaciones. Pues la provincia sigue conmocionada. Ayer en la noche y en la madrugada se desplegó un contingente fuerte de Fuerzas Armadas con la presencia del ministro del Interior, el ministro de Defensa. Se ha logrado llegar ya a la provincia, se ha logrado despejar parcialmente las vías y estamos esperando cuál es el resultado de esta operación de gran magnitud que se desplegó en las primeras horas de la mañana. General Castillo, si es que de acuerdo a las primeras investigaciones e indagaciones que realizan los expertos en hacer este tipo de pericias, se ha logrado determinar que las municiones que impactaron contra la humanidad del comunero indígena que ha perdido la vida no corresponderían a las que utilizan, en este caso, los militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador y que habían llegado con ayuda humanitaria a la provincia de Imbabura. ¿Corroboraría esto entonces lo que ya en su momento se denunció por parte del Ministerio de Defensa y también por parte del Ministerio del Interior, en el sentido de que existirían infiltrados pertenecientes presumiblemente a grupos terroristas y narcoterroristas como el Tren de Aragua, los que estarían participando también en esta paralización
convocada por la CONAIE? Luisa, es preocupante esto último que se ha visto en este paro. Eh, pues se ha detenido a ciudadanos de nacionalidad venezolana. Se está verificando si es que en realidad pertenecen al Tren de Aragua, pero esa es la primera hipótesis, porque es incomprensible que existan ciudadanos extranjeros venezolanos que estén actuando dentro de una protesta de tipo social en un país extranjero para ellos. Y estos fueron detenidos los inicialmente capturados en ese atentado terrorista que pudimos ver que se realizó a la unidad de policía en Otavalo, donde se atentó contra la unidad y su infraestructura, se quemaron vehículos policiales y particulares que estaban en ese lugar, lo cual no realizan esa actividad, no la van a realizar ciudadanos campesinos ni parte de la CONAIE, ¿verdad? Para quemar vehículos, para atentar con explosivos a una infraestructura, ya se necesita otro tipo de equipamiento, de adiestramiento y de premeditación para realizar estas actividades. Por otra parte, se pudo evidenciar que cuatro ciudadanos venezolanos, si mal no recuerdo, fueron capturados cuando secuestraron al conductor y a un vehículo lleno de cilindros de gas. De acuerdo a las versiones de inteligencia iniciales, se pudo determinar que estos individuos estaban secuestrando este vehículo posiblemente con la finalidad de luego hacerlos explotar para causar caos, terrorismo y posiblemente causar víctimas. Ellos buscaban víctimas. ¿Cuál es la finalidad? De que realmente se siembre el caos, se caliente la calle, se genere la violencia y la inconformidad por parte de los ciudadanos. Ahora está en investigación el tema de este comunero que ha fallecido, y las primeras investigaciones, pues es lo que sabemos, el tipo de munición usada. Esperemos que esto se desarrolle. Pero esto no es nuevo, estimada Luisa y ciudadanos que están atentos a esta entrevista y a este medio de comunicación tan importante, porque recordemos 2019-2022, recordemos que la quema de la Contraloría fue un acto terrorista. No se puede quemar un edificio con sus vehículos dentro en el subsuelo, con eh, una caneca de combustible. Había que tener toda una logística, había que tener las capacidades y el entrenamiento para quemar un edificio, ¿verdad? Entonces, eso ya se dio. Igualmente en el 2022 se pudo identificar células que actúan ya como una guerrilla urbana. ¿Qué quiere decir? Que actúan con tácticas que utilizan, si bien es cierto, medios artesanales, pero ya tienen bazucas improvisadas desde donde lanzan explosivos, utilizan escudos artesanales desarrollados y prefabricados con anticipación, actúan de una manera consensuada, de una manera entrenada, se nota que se mueven utilizando tácticas para enfrentarse a la fuerza pública. Esto es grave porque estamos analizando que ya existen indicios de que lo que se busca es generar caos, generar violencia, como le he dicho, y lo más grave, que existan víctimas para que la ciudadanía y la gente que está plegando al paro tenga mayores motivos para protestar contra estas medidas, contra el gobierno y más que nada contaminar al resto de ciudadanos. General, usted es un general de la República en servicio pasivo, ha tenido la formación militar, fue general del ejército ecuatoriano, es un general pasivo o retirado ya del ejército nacional. ¿Cuál es, y un poco para entender la función que cumplen las Fuerzas Armadas y su campo de acción durante un estado de excepción que fue decretado por el Ejecutivo en varias provincias del país para, de alguna manera, tratar de disuadir hechos violentos como los que ya estamos viendo se viven en el país durante este tipo de protestas que, como en el pasado,
lamentablemente ahora han cobrado ya una vida. Hay personas, en este caso militares heridos, militares secuestrados, otros desaparecidos, de acuerdo a la denuncia de la ministra de Gobierno. ¿Cuál es el papel, el rol que cumple un militar que se hace presente junto con sus demás compañeros en el cumplimiento de una misión cuando hay un estado de excepción frente a una paralización nacional? Bien, de acuerdo a la Constitución, el mantenimiento del orden público y el orden interno es responsabilidad de la policía. Eso está establecido. En un estado de excepción se determina la movilización de las Fuerzas Armadas y la misión en este caso es apoyar a la policía en el mantenimiento del orden público y el respeto a la ley. Esa es la función de las Fuerzas Armadas. Es diferente a el denominado conflicto armado no internacional, donde las Fuerzas Armadas son las que lideran las operaciones. Acá no. En control del orden público apoyan a la policía. ¿Y en qué consiste el apoyo? Reforzar a las unidades policiales para que ellos puedan emplearse ante el sobrepasamiento de sus efectivos en controlar las manifestaciones, los cierres de las vías, las capturas, la identificación de los sospechosos. Y más que nada en precautelar la seguridad, la vida de los ciudadanos que nada tienen que ver con un paro o que no desean manifestarse y permitir que se despejen las vías, porque recordemos que las protestas deben ser en el contexto pacífico, y cerrar las vías e interrumpir el flujo de los abastecimientos ya raya en un delito. Entonces, para eso están las Fuerzas Armadas. En este paro hemos visto que en algunos lugares los militares están actuando en forma directa porque la policía ya está desplegada, ya ha utilizado todos sus efectivos. Entonces, se realizan operaciones de control del orden público, así se llaman este tipo de operaciones, y en las cuales los militares tienen que realizar, de acuerdo a su capacitación, a su entrenamiento, el uso progresivo de la fuerza. Tienen normas de comportamiento, tienen una orden de operaciones con la cual salen a realizar este tipo de misiones, en las cuales se estipula claramente que el militar no puede hacer el uso excesivo de la fuerza, tiene que hacerlo de una manera mesurada y progresiva. Solo usa la fuerza letal en caso de que exista ya una amenaza directa a la vida de los ciudadanos, o sea, a la vida de terceros o a la vida de las fuerzas de seguridad, o ante la amenaza a un bien público. Entonces, esa es la misión que cumplen los militares. Estamos viendo que de esa manera lo están desarrollando este momento. Este contingente que se ha desplegado hacia la provincia de Imbabura, numeroso, que vimos ayer, está cumpliendo esa misión en bien de la ciudadanía y más que todo para hacer respetar la ley. Cuando se habla de este convoy militar hacia Ibarra, también con ayuda humanitaria, ¿a qué están facultados en este caso los militares luego de los episodios violentos en la provincia de Imbabura cerca de Cotacachi? Un poco para entender mejor, estimado general Castillo, cuál es la misión de ese convoy militar que se ha dirigido para Ibarra y que ya se encuentra en el lugar. Bien, el convoy del fin de semana era de tipo humanitario, ¿no es cierto? Era escoltar a estos vehículos para que puedan llevar los abastecimientos, tanqueros de combustible. Vemos que están desabastecidos ya en Ibarra, en Otavalo, y que comience la ciudadanía a recuperar sus actividades normales. La pérdida actual que se está realizando es aproximadamente 1 millón diarios de perjuicios entre agricultores, productores, insumos, etcétera, y comercio en general. 1 millón diario es lo que se está perdiendo el país. Entonces, ese convoy tenía esa finalidad. El que se desplazó hoy a la madrugada tenía la finalidad de
despejar las vías, por un lado, por otro lado también buscar a los responsables del secuestro de estos 17 militares y obviamente buscar a estos militares que están en manos de los comuneros para que se reintegren a la fuerza. Entonces, eso ya se está cumpliendo. De las primeras informaciones que se tiene, ya se ha logrado despejar las vías, pero falta todavía por cumplir el resto de actividades y misiones que le acabo de manifestar. Estas unidades van, como le decía, con una orden de operaciones en la cual está establecido lo que deben cumplir y hasta cuándo pueden usar la fuerza. Siempre se hace hincapié en este tipo de operaciones y especialmente el armamento y el equipo que se lleva es de tipo disuasivo inicialmente. Existe armamento letal, obviamente, pero ese es usado en última circunstancia, como lo había manifestado. Cuando hablamos de equipo material disuasivo, ¿a qué tipo de armamento nos referimos, estimado general? Son armas de tipo cinético, es decir, que pueden generar descargas de electricidad, por una parte. Tenemos granadas de tipo aturdidor, quiere decir que no son letales, sino que causan obviamente un impacto psicológico en el personal. Se utilizan las bombas lacrimógenas, que lo que producen es asfixia en el personal, asfixia momentánea para poder despejar las vías. También se utilizan los escudos para protección individual. Se utiliza también ciertos elementos que pueden ser los vehículos para despejar las vías. Se utiliza por parte de la policía también vehículos con chorros de agua que permiten un poco disuadir a los manifestantes. Es decir, se utiliza armamento no letal. Una fracción de las fuerzas militares sí lleva armamento letal para usarlo en última de las circunstancias, pero la prioridad es armamento y equipo no letal. De lo que usted conoce, de la información a la que seguramente puede haber tenido acceso por su condición de general de las Fuerzas Armadas, general del Ejército en servicio pasivo, ¿cuál es el estado o la situación de los 17 militares secuestrados? Bien, de lo que se sabe, en el sector de Pinzaquí, el área de Cotacachi, esos comuneros fueron los que capturaron a estos 17 miembros de Fuerzas Armadas. Los han llevado hacia el interior de sus comunidades y obviamente no los tienen detenidos en un solo lugar, sino están dispersos en varios lugares. Pero hay que entender que están territorio adentro de las comunidades, es decir, se ingresaron hacia los recintos, hacia los sembríos, hacia esas ubicaciones. Se necesita realizar una operación de rastrillaje que se llama para ir recinto por recinto, casa por casa, si es preciso, hasta ubicar a los detenidos, porque este es un delito absolutamente grave por parte de los comuneros. No han dimensionado lo que significa en estado de excepción secuestrar a miembros de las Fuerzas Armadas. Es un delito grave que probablemente les va a acarrear consecuencias legales muy fuertes a estos ciudadanos que tomaron esa acción. Ahora, el tomar ese tipo de acción para poder quitarle las armas disuasivas, en este caso a un militar, los comuneros deben haber estado armados o deben haber tenido algún tipo de ayuda, porque no cualquiera va y se atreve a un militar que ya de por sí su vestimenta, su atuendo y su arma de dotación inspira mucho respeto y hasta temor. ¿Cómo es que no solamente uno, sino que han cogido a 17 y los tienen dispersos y refundidos? De lo que se sabe, actuaron en masa, es decir, los secuestraron haciendo uso de una gran cantidad de comuneros. Ellos usaron armas, se les vio, usaron armas blancas para intimidarlos, los han herido, los han apaleado, los agredieron físicamente incluso en el piso. Es decir,
Los militares en ciertos lugares, en las persecuciones especialmente, se dispersan y ahí es donde aprovecharon para realizar esta actividad que lamentamos. Lamentamos que la protesta social que convocó la CONAIE se esté derivando en actos de violencia y este es el momento para bajar las tensiones porque la violencia genera más violencia y eso es a donde no queremos llegar en el país que desde ya está convulsionado. General, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros al permitirnos escuchar su balance respecto de este paro nacional que inicia una nueva semana y es nuestro sentir y nuestro anhelo que la violencia cese y que prevalezca la sensatez, el diálogo y que no se desnaturalice un legítimo derecho a expresar su rechazo frente a una decisión de gobierno, que no se desnaturalice, digo, creando actos de violencia que hoy por hoy dan como resultado la muerte de un ciudadano indígena, 12 militares heridos y 17 que permanecen secuestrados en condiciones difíciles, por decirlo menos. Gracias nuevamente y esperamos que cuando la situación lo amerite, nos permita volver a conversar con usted en un futuro próximo. Muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación, estimada Luisa, y estoy siempre a sus órdenes. Muy amables, buenos días. Buenos días. El general José Luis Castillo Egues, general retirado del ejército ecuatoriano, haciendo un balance de esta paralización nacional convocada por la CONAIE que entra en su nueva semana con resultados violentos tras esta emboscada en contra de militares ecuatorianos que habían llegado con un convoy de ayuda humanitaria a la provincia de Imbabura este último fin de semana. Momento de una pausa, 9:00 a.m. Cuando volvamos tendremos mucho más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Sigan en nuestra sintonía. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ te informamos la hora. 9:00, 0 minutos.